el gasto cardíaco aumenta en un 30 a 40%, y esto se puede observar hasta las 24 semanas de gestación. Y aunado a esto, aumenta el volumen del plasma en un 40 a 50%, y el volumen de las células que se encuentran en el plasma también va a aumentar en un 15 a 20%, a predominio de los eritrocitos. Esto hace a su vez que disminuya la viscosidad y aumente el volumen plasmático circulante, y se dé lo que es la llamada anemia fisiológica del embarazo. Además de esto, el gasto cardíaco, como lo comenté anteriormente, se ve alterado porque aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto de la basal que ya tenía la paciente. Y por supuesto que va a aumentar por ende el volumen sistólico, y a su vez va a repercutir en el gasto cardíaco. ¿Puedes pasarla? Ok. Otro punto importante respecto al sistema cardiovascular es que el retorno venoso de la embarazada disminuye porque se produce hipotensión. Esto es debido a que disminuyen las resistencias vasculares periféricas, y esto se puede ver influenciado también dependiendo del tamaño y de la postura de la embarazada respecto al volumen uterino, debido a que, por ejemplo, en los casos de embarazos múltiples o en el caso de que exista polidramio, el efecto de hipotensión va a ser mayor, por un síndrome que se denota en la literatura como compresión aortocava. Y esto es que el útero grávido, al hacer presión sobre la vena cava inferior, pues va a disminuir el retorno venoso hacia las cavidades cardíacas. Y eso se condiciona por hipotensión y disminución de retorno venoso. Entonces, todos estos son factores responsables que pueden ser identificados y pueden, por supuesto, disminuir la respuesta normal fisiológica del sistema cardiovascular. Otra cosa importante que dice la literatura es que durante el embarazo hay una disminución de la respuesta vascular a los agentes vasopresores, como la angiotensina 2 y la norepinefrina, y que hay otros factores que son agentes humorales, como la prostaglandina, con su rol vasodilatador. Entonces, esto potencia a su vez la hipotensión y la Entonces, todos estos cambios que suceden durante el embarazo se van a traducir, por supuesto, que en disnea, en aumento de la frecuencia cardíaca inferiores, un ápex hiperdinámico que está desplazado y un soplo sistólico de eyección. Y la literatura comenta que puede haber presencia de un tercer ruido fisiológico. Y en cuanto a los cambios electrocardiográficos, acortamiento del segmento PR, el QT, por supuesto que el aumento de la frecuencia cardíaca, como ya se mencionó, y cambios que pueden ser inespecíficos en el segmento ST y en la onda T. Ok. Otras de las repercusiones en el sistema cardiovascular es para el momento del parto. Dicen que la literatura comenta que pueden haber unas oscilaciones marcadas hemodinámicas dependiendo del trabajo uterino y de las contracciones propiamente dichas, que pueden ser o no toleradas en una paciente que presenta cardiopatías, debido a que aumenta el débito cardíaco y que se produce un síndrome o fenómeno de autotransfusión. Además de que si, aunado a esto, aplicamos alguna técnica de anestesia neuraxial a la paciente, vamos a observar efectos hipotensores por el bloqueo simpático secundario y la vasodilatación que nosotros producimos por este bloqueo simpático. Entonces, además de que las pérdidas sanguíneas que ocurren durante el parto pueden o no ser bien toleradas en la paciente sana, no va a haber ningún cambio, pero en la paciente cardiópata se pueden suscitar eventos cardíacos que pueden ser graves. Next. Ok.
Entonces, como dice acá, debe hacerse una evaluación preconcepcional y la estimación del riesgo de la paciente cardiópata. Entonces, las mujeres que tengan intenciones de embarazarse, comenta la revista, y que porten una cardiopatía congénita o adquirida previamente diagnosticada, deben ser evaluadas, estudiadas y controladas desde antes, o sea, en el periodo de planificación familiar, desde que tiene deseos de embarazarse, incluso hasta eh, tiempo después, hasta 2 meses después de el parto o de la intervención quirúrgica que se le haya realizado. Entonces, podría presentarte, ¿verdad? Algún diagnóstico con o sin sospecha de alguna alteración que se esté presentando consecuentemente durante el tránsito o la evolución del embarazo. Pero, como dice acá, debe estudiarse desde el inicio de que ella tenga deseos de embarazarse. Dice que se le debe realizar un examen clínico acucioso, el electrocardiograma de 12 derivaciones, y dice que recomienda también que un eco transtorácico para la evaluación del estado inicial de la cardiopatía que presenta la paciente, porque hay algunas patologías en las que si la mujer se embaraza, aumenta de forma drástica la morbimortalidad, no solamente para la paciente, sino también para el feto. Entonces, en algunos casos puede llegar a desaconsejarse el embarazo debido a esta alta mortalidad materna y fetal. Esto que les presento acá es, es una tabla que presenta la revista y habla sobre los predictores de eventos cardíacos serios en embarazadas con enfermedad cardíaca. Esto evaluando la parte preconcepcional y la estimación de riesgo. Dice que dentro de los predictores, si la paciente presenta eventos cardíacos previos o arritmias, pudiera observarse, o sea, o tomarse como un predictor de algún evento serio en el periodo periparto. Incluye falla cardíaca, accidentes cerebrovasculares transitorios o accidentes cerebrovasculares antes del embarazo. Que la paciente presente clase funcional mayor a 2 o que presente cianosis según la New York Heart Association, que presente obstrucción, dice, del corazón izquierdo, con áreas valvulares mitrales menor de 2 centímetros cuadrados o aórtica en 1.5, menor a esto, ya que esto puede disminuir severamente, por supuesto, la perfusión de esta parte del corazón, el riego sanguíneo, y por supuesto que dice que cuando hay gradientes de flujo ventricular menores a 30 milímetros de mercurio, hay un grado de compromiso de morbimortalidad que puede ser de moderado a grave. Y la disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección menor a 40%. Entonces, todos estos, en caso de que una paciente lo presente, son predictores de eventos cardíacos graves o serios durante el periodo periparto. Pásala. Un comentario, Isi. ¿Qué? Mira, sí, yo quiero hacer un comentario general que me parece que es pertinente, y es que siempre nos han dicho a nosotros, desde que estábamos chiquitos, que la condición del embarazo no es patológica, no es una enfermedad, ¿no? Eso nos lo han dicho siempre. Y sin embargo, cuando uno ve los cambios fisiológicos y en alguna parte nos dicen fisiopatológico que experimenta la mujer durante el embarazo, pues nosotros vemos que normal no es estar embarazado. O sea, es una condición que predispone mucho a complicaciones potenciales. Ahora, más aún si esta mujer es cardiópata, ¿no? Entonces, fíjate tú que una de las cosas que tú nombraste, que la literatura reporta, es que la mujer en algún momento, con esta condición de cardiopatía, pudiera estar desaconsejado el embarazo. Sin embargo, nosotros hemos visto muchísimos pacientes que llegan casi sin ningún control, siendo cardiópatas, embarazadas para su resolución final. Eso nos ha pasado en muchísimas guardias. Me imagino que a todos ustedes ya les ha pasado en algún momento, ¿no? Por lo cual, resulta sumamente interesante que nosotros podamos tener en cuenta los predictores, ¿no? De que esta embarazada
pudiera tener alguna complicación mayor. Creo que después vas a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Y de, Ujú, de, has oído. de otra. Exacto. Entonces, para que tengan en cuenta en eso, pues, que ya de por sí la embarazada es un paciente que potencialmente se nos puede complicar severamente, que compromiso no solamente de una, sino de dos vidas. Y segundo, entonces exponencialmente las complicaciones aumentan cuando este paciente es cardíaco. Listo, continúo. Ok, sí, bueno, se me olvidaba comentarles que incluso en este tipo de patologías que comprometen el corazón izquierdo, refería a la literatura, que incluso debe ser hasta evaluada por cirugía cardíaca reparativas y incluso hasta cardiología intervencionista, porque estas pacientes deberían de ser sometidas primero a la reparación de su patología de base antes de quedar incluso embarazadas. Y incluso también comentaban que debe ser evaluada por anestesiología cardiovascular, incluso desde el inicio, o sea, desde que ella tiene deseos de embarazarse y debe ser llevada la evolución de ella hasta a medida que va progresando el embarazo. Todo esto, como lo comentaba, con la finalidad de disminuir los riesgos maternos y fetales durante el embarazo. Y, otra cosita que se me olvidó comentarles, era que los principales riesgos que presentan estas pacientes perinatales son que o aborten o que tengan retardo del crecimiento intrauterino o que sean embarazos que no lleguen a la madurez completa, que tengan prematuridad o incluso que fallezca, o sea, que haya muerte fetal. Y que puede afectar 30% de las embarazadas, con que presenten, por supuesto, algún grado de severidad o que tengan una enfermedad cardíaca que sea significativa. Entonces, aquí les presento los factores de riesgo en embarazadas con cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Ellos comentan 5. Dice hipertensión pulmonar, cianosis materna, que sea una clase funcional diferente a la 1 y la 2, que es lo que dice la New York Heart Association, es decir, clases 3 y 4, y arritmias o tratamiento anticoagulante materno. Entonces, de la hipertensión pulmonar dice que si esto aunado se presenta síndrome de Eisenmenger, está contraindicado por completo el embarazo, porque puede desarrollar potencialmente hipoxemia severa y que puede ser letal. Y la muerte materna puede ocurrir en este periodo, tanto en el parto como en la primera semana postparto. Es decir, que dé a luz no significa que haya salido del problema, porque pueden presentarse incluso complicaciones hasta la segunda y la tercera semana. Cianosis materna dice que si una paciente maneja una saturación de oxígeno que es inferior a 85%, probablemente el embarazo no se dé y sea nocivo, o sea nocivo para la vehiculización del feto. Y dice que es un predictor, la saturación arterial de oxígeno es un predictor de outcome, salir, ¿no? Salida materno-fetal, pero no sé a qué se referirá ahí, porque outcome es salida, pero no sé a qué se refería eso allí. Lo cierto es que la saturación de oxígeno inferiores a 85 son de mal pronóstico o un factor de riesgo para la paciente. Clases funcionales 3 y 4. Resultados y sí. Predictor de resultados. Ok. Hablaba también de las clases funcionales 3 y 4, está directamente relacionada con morbimortalidad materna y aumento de la mortalidad materna, o sea, predominio de la parte materna. Hablaba también de un factor de riesgo que eran las arritmias, porque pueden o no causar síntomas que comprometan la hemodinamia del paciente. Y más aún, debe indicarse tratamiento antiarrítmico en caso de que se presente. Y dice que otro factor de riesgo es el tratamiento anticoagulante materno. Sin embargo, la paciente fisiopatológicamente, pues nosotros nos enseñaron que la paciente normalmente tiene un estado procoagulante. Y este estado procoagulante hace que haya tendencia más bien hacia el aumento de todos los factores, predominantemente el 11 y el 13, y que haya una disminución de la actividad fibrinolítica.
Y por supuesto, en la actividad plaquetaria hay un aumento, aceleración de la actividad plaquetaria y aumento, del fibrinógeno durante el embarazo. Pásala, por favor. Okay. Hay una tabla también en la revista que nos comenta sobre las valvulopatías de alto riesgo materno fetal. Habla de la estenosis aórtica severa, es un componente de alto riesgo para la sobrevivencia, estenosis mitral sintomática, insuficiencia mitral o aórtica con una clase funcional 3 o 4, una enfermedad valvular aórtica y mitral con disfunción ventricular severa que presente una fracción de eyección menor de 40, o que se presente hipertensión pulmonar severa, que haya que presente síndrome de Marfan con o sin regurgitación aórtica y válvulas mecánicas que requieran anticoagulación. Entonces, pacientes que presenten cualquier de este tipo de valvulopatías es una condición igual tomada de alto riesgo junto con los otros factores de riesgo que ya le comenté. Acá es dentro de la evaluación preconcepcional y la estimación del riesgo, lo que les comentaba anteriormente, que los principales riesgos maternos y fetales es que la paciente aborte, que tenga restricción del crecimiento uterino, que haya prematuridad o que haya muerte fetal. Y que puede afectarse hasta el 30% de las embarazadas con enfermedad cardíaca significativa. Comentaba la literatura que de 5 a 7% de estas pacientes portadoras de cardiopatía tienen la capacidad de que esta cardiopatía pueda ser heredada al producto de la gestación. Y un ejemplo de ello es en la enfermedad de Marfan. Y comentaba también la revista que, por supuesto, es importante que pudiera acudir a consejería genética pregestacional. Entonces, ¿cuál es el manejo de la embarazada y qué se debe hacer durante el parto? Como lo comentamos anteriormente, debe ser un manejo multidisciplinario en un centro hospitalario de alta complejidad. Por obstetras, cardiólogos, cirugía cardíaca, neonatología, anestesiología cardiovascular y obstétrica, que era lo que le comentaba anteriormente. Debe ser evaluada, controlada periódicamente y elaborar una planificación coordinada para el momento del parto y de la cesárea. O sea, no dejar que la paciente se torne una emergencia, sino programarla. Pásala, por favor. Entonces, dentro del manejo del embarazo y del parto, pacientes con cardiopatías hablan de unos manejos generales y de unos manejos que son específicos. En los manejos generales, toma consideraciones en la parte hemodinámica. Dice que previo al parto es esencial un estudio ecocardiográfico transtorácico de la paciente para evaluar la estructura y la funcionalidad cardíaca. De hecho, en algunas otras literaturas refieren que el ecocardiograma es el gold estándar para la valoración y la evaluación de la paciente con cardiopatía en el embarazo. Durante el posparto es cuando se presentan la mayoría de las descompensaciones agudas. Y en el periodo posparto es importante observar cualquier clínica que nos pueda sugerir que la paciente esté presentando insuficiencia cardíaca y un desbalance hídrico. De esta forma, podemos determinar la necesidad de si la paciente necesita una monitorización invasiva estricta, soporte ventilatorio en caso que lo requiera, o hablaba también de un apoyo ventricular externo. Y la paciente debería de permanecer en unidad de cuidados intensivos o en una unidad de mediana o alta complejidad. Next. Comentaba también que dentro del manejo general se sugiere el uso de anticoagulación en algunas condiciones cardíacas, como es válvula cardíaca mecánica, que la paciente presente fibrilación auricular o que tenga hipertensión pulmonar. Dice que las válvulas mecánicas sí se puede usar, pero en las válvulas bioprotésicas no. Y que la warfarina no es un anticoagulante de elección para la materna durante el embarazo, porque condiciona
embriopatías, o sea, alteraciones de la formación en el embrión, o hemorragias intracraneales fetales ya cuando están más avanzado el embarazo. Aquí es importante tomar en consideración que cuando ustedes leen se van a dar cuenta que dice que la función ventricular izquierda puede retornar su funcionalidad normal, o sea, la basal de la preconcepción, luego de 2 semanas, luego de 2 o 3 semanas del parto. Pero sin embargo, la hipertrofia ventricular que tiene la embarazada puede tardar muchísimo más tiempo en solventarse. Por eso es que se ven más que todas las complicaciones en las etapas posteriores al parto, porque la paciente debe retornar nuevamente a su condición basal y no va a retornar como una paciente normal que no tenga patología cardíaca. Ajá. Otra cosa que comentaba sobre la anticoagulación eh, era que se podía utilizar 2 alternativas, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque no cruza la barrera placentaria, porque tienen una vida media corta y que en caso de que se presente una emergencia, pudiera permitirse una anestesia regional de urgencia en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, dice, ambas tienen más riesgo de trombosis valvular durante la gestación. Habla de la heparina no fraccionada endovenosa como el agente de elección en el periodo cercano al parto, ya que se puede ajustar fácilmente la dosis y, como lo dije anteriormente, en un periodo corto de 4 o 6 horas se puede suspender su uso para que se pueda realizar la técnica anestésica regional. Y que en caso de que se presente ausencia de contraindicaciones, se puede restaurar la administración de 6 a 12 horas después del parto vaginal o de 12 a 24 horas después de la intervención por cesárea. Mira, Isis, una cosita respecto a esto. Ajá. Fíjate tú que en las consideraciones que tú hiciste previamente, incluso consideraban un factor de riesgo, ¿no?, el uso de anticoagulación, ¿no? Y incluso dice valvulopatías de alto riesgo materno-fetal, dice válvulas mecánicas que requieran anticoagulación. Es decir, el tema de anticoagulación que está en el contexto del periparto, ¿no?, es muy importante para nosotros. Afortunadamente nosotros revisamos este tema y creo tenemos claras cuáles son las pautas de anticoagulación, cuáles son las pautas que nosotros tenemos de anestesia neuroaxial en el paciente que recibe fármacos que alteran la hemostasia, ¿no? Entonces, evidentemente es un riesgo mayor trabajar con un paciente que está recibiendo un anticoagulante. Estos pacientes, en condición de hospitalización o no, pueden estar en periodos previos, semanas previas a la cesárea o al parto, estar recibiendo heparina de bajo peso molecular en forma diaria, ¿no? Pero evidentemente cuando el paciente ingresa es mucho más útil, mucho más fácil el manejo para todos que reciban heparina no fraccionada endovenosa, porque por lo que tú dijiste, por la farmacología que tiene, ¿no? Eso, me parece que es interesante recalcar que el paciente que recibe fármacos que alteran la coagulación son pacientes de alto riesgo. Continúa. Ok. Sí, porque si es una condición en la que la embarazada está recibiendo anticoagulación es porque probablemente el riesgo de ella es potencial. Y si no se puede suspender, entonces lo que se puede hacer es manejar esto en caso de que se presente una emergencia. Ok. La siguiente nos habla sobre la profilaxis para endocarditis. Y les presento aquí las recomendaciones actuales sobre la profilaxis antibiótica en algunas lesiones cardíacas que pueden ser de alto riesgo, que pueden condicionar infecciones. Entonces, la revista publica aquí estas indicaciones y dice que la valvulopatía cardíaca protésica o reparada con material protésico es una indicación para utilizar la profilaxis.
antecedentes de previas endocarditis infecciosas, enfermedades cardíacas congénitas con alguna de estas características, es decir, que tengan defecto cianótico no reparado, incluya CHUM o conductos paliados, defectos reparados completamente con material protésico o dispositivos con cateterismos intervencionales, o defectos reparados con defectos residuales en el sitio o próximos a dispositivos protésicos, o sea, que hayan dejado tratamientos tentativos para posterior intervención. Todas estas pacientes que presenten estas condiciones deben ser administrado el tratamiento para profilaxis de endocarditis. Pasa, Mari, por. ¿En qué está basado ese tratamiento de profilaxis? Dice que dentro de las opciones están que administremos a la paciente 2 gramos de ampicilina endovenosa, o 1 gramo de cefazolina endovenosa, o 1 gramo de ceftriaxone endovenosa, con o sin acompañada de un gramo de vancomicina. Y si hay sospecha de enterococo, entonces debemos cambiar la administración a clindamicina, 600 miligramos endovenoso, acompañada o no de vancomicina intravenoso, en caso de que la paciente sea alérgica a las penicilinas. Ok, otra cosa que consideraba aquí respecto del manejo general de la paciente embarazada es la vía del parto que se va a elegir, porque esto va a depender del impacto del estrés hemodinámico que genere el parto para la paciente, ya que puede ser una condición de morbimortalidad fetal, el aumento de todo el estrés que se vive y los cambios hemodinámicos que se suceden en el parto, como comentaba al inicio. Entonces, las condiciones que se recomiendan para la operación de cesárea en pacientes con cardiopatía es que lo indique el obstetra. ¿Por qué? Porque haya una presentación podálica, sea un embarazo doble o una cesárea anterior, o que haya condiciones cardíacas de alto riesgo que comprometan sistémicamente a la paciente para el momento del parto por los cambios hemodinámicos que se presenten. Entonces, si el obstetra sugiere por alguna condición que no pueda darse por parto vaginal o alguna alteración hemodinámica, la paciente debe ir para su cesárea. Pasa la María. Otra tabla que observé en la revista era que habían otras condiciones en las que se prefiere cesárea. Bueno, que la paciente tenga aneurisma aórtico, insuficiencia cardíaca severa, antecedentes de infarto miocárdico reciente, estenosis aórtica severa, administración de warfarina en las 2 semanas previas al embarazo, por supuesto, y por el riesgo de sangrado mayor y la necesidad de reemplazo valvulares de emergencia inmediatamente después del parto. Entonces, aparte de lo que les comenté anteriormente, ahí existen estas condiciones para determinar si una paciente pudiera o no preferirse cesárea como la operación, como la vehiculización del parto. Próximo. Una consideración interesante, compañeros, es que evidentemente la tasa de complicaciones aumenta en estos pacientes en el postoperatorio. Y nosotros, en donde nos desarrollemos, aquí en el hospital o en otros sitios, tenemos que, como anestesiólogos, tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes. O sea, no basta que nosotros le demos una anestesia y saquen el producto, saquen el recién nacido, todo bien, tenía buena saturación, fue bien, y después hace una IC en el postoperatorio y la paciente termina intubada o qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener que estar pendiente porque la tasa de complicaciones es muy alta después, ¿no? Sobre todo, fíjate usted, este último dice necesidad de reemplazo de emergencia valvular después del parto, o sea, condiciones graves. En alguna parte decía por allí asistencia ventricular externa. Hay muchas herramientas que están planteadas, ¿no? Que pudieran ayudar a la paciente mientras retorna su condición previa, ¿no? Al embarazo. Continúa. Pasa a la siguiente lámina, María, por favor.
Y bueno, otra consideración importante en el manejo es que aconseja que de estas pacientes deben ser monitorizadas de forma invasiva, ya que el monitoreo invasivo representa una herramienta útil en el caso de que la paciente presente una descompensación severa, para nosotros tener información fidedigna de cómo está el sistema hemodinámicamente, ya que los sistemas, o sea, la monitorización externa puede darnos falsos valores respecto de los que la paciente presenta. Entonces, la monitorización invasiva nos da con mayor grado de asertividad cómo se está manejando la paciente. Entonces, desaconsejaba el uso del catéter de la arteria pulmonar por la disminución del uso, pero puede permanecer constante la medición de la presión arterial que no sea invasiva, pero la invasiva es la recomendada y la presión venosa central, tanto para el manejo de los líquidos como para saber cómo está la presión arterial de forma real. Mira, una acotación interesante con el monitoreo invasivo de la presión arterial está en que esta herramienta que tenemos disponible en el hospital no está reñido con la anestesia regional. Es decir, un paciente que tenga un grado de confort, vamos a cardíaco, pues, y nosotros decidimos darle una anestesia regional, no por eso no le vamos a poner un catéter en la arteria para medir latido a latido la presión arterial o ver la variabilidad de pulso, ¿no? En estos casos, en esta paciente embarazada, estaría indicado, aún en contexto de una anestesia regional, colocarle un catéter en la arteria radial para este monitoreo. No sé si ustedes lo han hecho, no sé si han tenido oportunidad, pero es interesante eso. Por ejemplo, un paciente cardiópata que va para un reemplazo de cadera, tú decides dar una anestesia regional, le puedes colocar un catéter y hace un monitoreo más estricto de los eventos. ¿Eh? La embarazada es el otro ejemplo también. Ya, continúa. Sí, de hecho, hace 2 guardias tuve la oportunidad de, junto con el doctor José María, atender un paciente que iba a ser intervenido por neurocirugía y se le colocó un catéter de venosa central, yugular interna, y se le colocó una línea arterial y el monitor que tenemos allí reportaba los 2 valores sin ningún problema. Entonces tenemos el recurso en caso de que se presente la eventualidad, pero como ya estamos viendo la clase, es posible que suceda. Lo otro que comentaba acá era que dentro del manejo, pasa la María, por favor. Ajá. Dentro del manejo es importante, es aconsejado, es recomendado que administremos anestesia peridural, o sea, o el catéter peridural en las etapas iniciales del trabajo de parto, es decir, en la fase latente, para disminuir la activación del sistema nervioso autónomo, la activación simpática, el consumo de oxígeno miocárdico, que evidentemente es producido por el dolor que generan las contracciones uterinas. Entonces, todo ese estrés es reducido cuando nosotros administramos de forma precoz, o sea, el catéter de peridural, para trabajar de una vez el manejo del dolor durante el parto. Aconseja y recomienda una anestesia combinada tanto espinal como peridural, utilizando dosis bajas para la anestesia subaracnoidea acompañado de un catéter peridural. Además de que todo esto se va a traducir en que disminuye el impacto hemodinámico del trabajo de parto, al disminuir el dolor y la activación de toda esta parte de las catecolaminas y el estrés periparto. Pásala, Mari, por favor. Ajá. Ya llegamos a la mitad de la exposición. Dice, dentro del manejo específico, me guié por la revista chilena, y ella dice que para cada cardiopatía en específico se puede ver un manejo, o de hecho, habla de las consideraciones del manejo de cada una de las patologías. Son varias,
voy a tratar de irles desglosando en el menor tiempo posible todo lo que pude revisar en la revista, pero básicamente clasifica las cardiopatías del embarazo como cardiopatías congénitas y cardiopatías adquiridas. Entonces, dentro de todas estas, esas que ustedes ven, defectos cardíacos cianóticos o no, que tengan estenosis aórtica congénita, estenosis pulmonar, coartación de la aorta, defectos cardíacos que no son cianóticos, defectos cardíacos cianóticos y enfermedades aórticas. Y dentro de las adquiridas, enfermedades valvulares adquiridas, que presenten regurgitación, que sean estenóticas, o que si la paciente presenta válvula protésica, si hay enfermedades coronarias, cardiomiopatías, endocarditis infecciosas, arritmias, entre otros. Pásala, María. Entonces, dentro de las embarazadas con cardiopatías congénitas, es la primera estratificación de la que vamos a hablar, según el riesgo se presentan unas complicaciones. Entonces, las complicaciones de alto riesgo son las que se presentan mayor a 15%. ¿Cuáles son estas? Chun de derecha a izquierda con hipertensión pulmonar, reversión del Chun con síndrome de Eisenmenger, enfermedades de Marfan con dilatación de la arteria aórtica, complicaciones que son de mediano riesgo que se pueden presentar del 5 al 15% en caso de presentar estenosis aórtica leve o moderada, enfermedad de Marfan, complicaciones de bajo riesgo, toma los defectos de los Chun a nivel ventricular, enfermedades valvulares tricupillas o pulmonares, entre otros. Permíteme algo aquí, Isis. ¿Me oye? Sí. Retomando parte del comentario del doctor, ya que colocas estas láminas donde resumes muy bien toda la cardiopatía, son un gran problema para nosotros como cardiólogos en un paciente, digamos, que no está embarazada. Si a eso le sumamos un embarazo con todos los cambios hemodinámicos que ocurren en un embarazo normal, si eso se lo aplicas a una persona que tiene una cardiopatía congénita, realmente estamos ante un paciente de muy, muy alto riesgo. Entonces las consideraciones en este tipo de pacientes son bastante, debemos ser bastante detallistas, minuciosos al evaluar al paciente con una cardiopatía congénita que está embarazada. El problema de la cardiopatía congénita es un problema, como bien lo dice, genético. Pero el problema del embarazo en Venezuela es un problema cultural. Y ahí sí, contra eso realmente no podemos. Por mucho que uno le insista al paciente o a la paciente, a la familia, no debe salir embarazada, bueno, yo creo que ustedes han visto eso más que yo los últimos años estando ahí en el hospital, de lo que pasa con respecto a las mujeres que salen embarazadas aún cuando les dicen que no pueden salir embarazadas. Bien. Okay. Puedes continuar, Isi. Ok, entonces voy a ir desglosando poco a poco algunas de las consideraciones que reporta la revista respecto de algunas patologías. Entonces, dentro de las embarazadas con cardiopatías congénitas, como le comentaba, que son las primeras que vamos a hablar, está la estenosis aórtica congénita. La estenosis aórtica se produce por una obstrucción, como lo dice acá, del flujo aórtico. Y secundariamente puede generar hipertrofia ventricular izquierda, y con disminución de la capacidad del gasto cardíaco, pudiendo generar un desequilibrio hemodinámico. Esto es dentro de este tipo de patologías es reportado complicaciones en 9.4% de las maternas con falla cardíacas y arritmias, y complicaciones fetales solamente en un 22% de los casos. Refiere que cuando hay casos severos con un área valvular menor de un centímetro cuadrado, esto va a disminuir tanto la tolerancia al ejercicio como condicionar disnea y fatiga para la embarazada. Sin embargo, refiere que la sobrevida materna sin reparación es de 2 a 3 años, posterior a una resolución quirúrgica urgente. Sin embargo, recomienda que en el segundo trimestre la paciente puede ser intervenida quirúrgicamente y se le puede realizar una valvuloplastia con balón aórtico. Mayor condición de riesgo aún. Pásala, María, por favor. Pacientes que presenten estenosis pulmonar
dice que hay una baja incidencia de estos casos. Sin embargo, 2% de todas, representan un 2% de todas las cardiopatías congénitas. Dicen que este tipo de patología puede permanecer asintomática incluso hasta la adultez y que puede desarrollar una lenta hipertrofia del ventrículo derecho que puede ser secundaria a las obstrucciones propiamente del flujo, pero que pueden presentar poca tolerancia a la sobrecarga de volúmenes y alto riesgo de arritmias auriculares. Entonces, refiere que el riesgo de que se presenten embarazos prematuros es del 14.5% y que el bebé herede esta patología también de un 3 a un 6%. Y que incluso previo al embarazo, esta paciente puede ser intervenida quirúrgicamente con una valvulotomía con balón percutáneo o la repuración quirúrgica abierta, que debe ser previa al embarazo. Pásala, María, por favor. Otra patología que reporta es la coartación aórtica. Entonces, refiere que esta patología puede disminuir de manera importante la perfusión y que se puede manifestar con hipertensión en extremidades superiores e hipotensión arterial del territorio inferior al defecto. Sin embargo, presentan riesgo de isquemias potenciales y, por supuesto, de disminución de la perfusión uterina importante. Los riesgos con respecto a esta patología es que puede haber disección aórtica y ruptura de la misma y muerte. Y refiere aquí que puede estar aunado a una enfermedad ateromatosa o a una aortopatía, lo que puede aumentar aún más el grado de riesgo que se presentan en estos casos. En este caso, la paciente debe ser intervenida con cirugías electivas, con anestesias combinadas, para evitar la hipotensión o la hipoperfusión mayor cuando se genera el bloqueo simpático, con la finalidad de que se mantenga la perfusión uteroplacentaria. Entonces, recomiendan una intervención, dice que es posible considerar una cirugía de ensanchamiento de la zona estenótica y reparación del defecto, pero no me comentaba si podía ser durante el embarazo o previo al embarazo. Yo considero que en este tipo de alteración cardiopática debería de ser previo al embarazo. Sí, yo también leí eso, que o sea, debe de total manera realizarse la intervención antes del embarazo, o sea, repararse el defecto antes que quede embarazada. Evitar el embarazo es más fácil. Bueno, aquí sí, realmente sí. Pero cuando ya está embarazada y tienes la coartación aórtica, y se evalúa el riesgo-beneficio. Exacto, que quedó embarazada, sí, Claro, o violación, espera. cosas extremas, pues quedó embarazada, pero aquí se evalúa el riesgo materno y el riesgo fetal. ¿Ve? Y la decisión está en base a las complicaciones que pudiera tener la madre o la sobrevida del niño en todo caso. Sí, buenos días. En efecto, inclusive en el servicio de obstetricia se maneja una reunión con maternas críticas cardiópatas, sobre todo cuando su patología tiene alto riesgo de mortalidad, y se puede, si hay consentimiento de la misma materna en que su estado puede progresar a su muerte y es alta la letalidad y su embarazo incompatible con la vida, se programa hasta la evacuación, la resolución del feto, se extrae, se produce un aborto para evitar que la madre fallezca. Correcto. Si puedes, pásala, María, por favor. Ya ustedes están aptos para diagnosticar una coartación aórtica por eco. Se le escapó al cardiólogo en la consulta. Ok, continuamos entonces. Habla también de las comunicaciones interauriculares o defectos del septum atrial. Dice que este defecto, por supuesto que va a generar una comunicación interauricular que va a sobrecargar la aurícula derecha y puede generar crecimientos auriculares que van a predisponer a estas pacientes a potenciales arritmias. Sin embargo, dice que el riesgo puede haber bajo riesgo de complicaciones de 4.3%,
de arritmias y 3% de deterioro de la capacidad funcional. Y pacientes que tengan más de 40 años tienen mayor riesgo de fibrilación auricular, flúter o insuficiencia cardíaca derecha. Sin embargo, dice que una embarazada joven que tenga esta comunicación interauricular pudiera, o sea, que no esté complicada o que ya haya sido reparado y no tenga secuelas, puede llevar a feliz término un embarazo y puede ser bien tolerado. Sin embargo, puede haber riesgo de preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino o aumento de la mortalidad fetal, sin embargo. Sí, los septos interauriculares son los que menos problemas generan. Sin embargo, en una embarazada el comportamiento hemodinámico es muy distinto y estos hay que hacerle un seguimiento mucho más minucioso desde el punto de vista ecocardiográfico para evaluar los shunts que pudieran estar presentándose de una aurícula a la otra y que estén conservadas las presiones que deberían ser más del lado izquierdo que del lado derecho y no se invierta estos cambios de presión. Y eso lo vemos es con eco. ¿En qué proyecciones podemos ver mejor el septum intraauricular? Está facilita. En 4 cámaras. Para estrenar 4 cámaras. Para estrenar 4 cámaras. 4 cámaras. ¿Y qué hacen allí para ver el septum? Lo ven y ya. Le colocamos Doppler color, no lo hemos visto, era para ver qué opinaban. Sí, es como usted dice, que hay que interrogar. Esa es la palabra, muy bien. Bien, vamos bien. Sigamos. Ok, pásala María, por favor. Ajá. El siguiente defecto que menciona es la comunicación interventricular y refiere la revista argentina que es el defecto congénito más frecuente y que por supuesto va a crear un shunt de izquierda a derecha con sobrecarga del ventrículo derecho. Y los síntomas pueden ser presentados en este tipo de pacientes en la infancia y son por supuesto que precoces y llamativos y generalmente este tipo de defectos son reparados en la niñez o en la infancia. Y son, o sea, ya las pacientes cuando se embarazan ya tienen resuelto el problema. Entonces dice que pueden llevarse a cabo embarazos sin mayor riesgo porque las jóvenes con defectos pequeños o reparados ya, o sea, son jóvenes que ya han sido, han sido reparados en la infancia. Pues la mayoría de las jóvenes que llegan a embarazarse ya tienen el problema resuelto. Pero los riesgos pueden estar asociados a estenosis pulmonar moderada, un ventrículo derecho de doble cámara, comentaba, con disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección menor de 40% o síndrome de Eisenmenger. Pásala, Mari, por favor. Ajá. Síndrome de Eisenmenger dice que presenta una triada. La triada del síndrome de Eisenmenger es el shunt de derecha a izquierda, la enfermedad de la arteria pulmonar secundaria y el paciente presenta cianosis. Entonces, el embarazo puede ser desincentivado o contraindicado o desaconsejado porque presenta una alta mortalidad del 40 al 50% y para la madre y fetal de 30 a 50%. Entonces comenta acá que puede darse esta mortalidad en el periodo cercano al parto, en cualquier momento cercano al parto, secundario a una enfermedad tromboembólica o que la paciente presente, o sea, un shunt severo y pueda tener un deterioro hemodinámico mayor y generarle la muerte o que tenga una preeclampsia asociada. En el síndrome de Eisenmenger lo que ocurre es que hay una comunicación interventricular, hay un defecto en la porción membranosa del tabique interventricular y la porción muscular, o sea, es una comunicación interventricular bastante amplia. Y entonces las presiones del lado derecho superan a las del lado izquierdo. Entonces hay una mezcla de sangre desoxigenada con la oxigenada y disminuye la saturación de oxígeno. Y en algunos casos, inicialmente la parte izquierda supera a la derecha. Y entonces aumenta las presiones hacia la parte pulmonar. Y ahí es cuando ocurre la enfermedad pulmonar secundaria.
Permiso, buenos días, soy Edmond. Sí, no sabemos, Emma, que eres tú. Mire, quiero comentar algo de eso, doctor Rangel, apoyar su idea. ¿Sabe que yo revisé esa enfermedad, la revisé porque me llamó la atención, ¿no? Y las personas que diagnostican, obviamente, eso es más que un diagnóstico, es un hallazgo ya crónico, porque ya son pacientes que presentan esa cardiopatía ya a partir de los 2 años, pero las características funcionales se ven en la adultez, porque aparte de lo que ya usted mencionó, cuando se corta por la hipertensión pulmonar, cuando se hace un corte de las arterias pulmonares, se ve que hay una infiltración de la íntima a la media y por eso la luz se reduce. Entonces, obviamente, por eso esa embarazada, yo lo revisé en el libro del Kaplan, un libro que es específico de anestesia cardiovascular. Dicen allá, obviamente, en primer mundo son embarazadas que cuando hay antecedentes, fíjense, antecedentes de hipertensión pulmonar, ya los obstetras allá con los anestesiólogos, ya el embarazo en ellas se desaconseja porque es algo que va a evolucionar en el tiempo. Entonces, como ya tienen transposición de grandes arterias y todo eso, son embarazadas que se complican muchísimo. Y el manejo por la parte de nosotros es bastante compleja. Entonces, lo que dice ahí sí es bastante importante. A lo mejor aquí, bueno, no nos llegue alguna, pero estamos en la tierra de lo posible y puede llegar, que es Venezuela. Entonces, es un reto para uno como anestesiólogo y son pacientes en las cuales cuando tienen esto, se identifican, o sea, el embarazo está completamente contraindicado. Yes. Sí, bueno, yo quería acotar algo, además de lo que dijo Edmond, como se llama, es un síndrome porque él abarca varias patologías, como es la comunicación auriculoventricular, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, o a veces un conducto arterial persistente. Tengo yo entendido que todas esas patologías pueden generar en ese síndrome, y que lo más importante que yo, a mi parecer, veo es que muchos de esta patología también es llamada una enfermedad cianótica del adulto, porque a veces debutan es en la adultez, su cianosis y toda su patología, su disminución de cambio de su función, un patrón, empiezan con un patrón, ¿cómo se llama? Cambio de patrón funcional, y entonces su sintomatología aparece durante la adultez. Para nosotros, para mí, lo que más me llamó la atención es que estas pacientes pueden llegar, pacientes jóvenes, tanto que hay embarazo ahorita, embarazo en el adolescente, y son adolescentes que no pueden llegar a nosotros aparentemente sanas, porque quizás durante su infancia, su niñez, esa patología ella la pudo compensar porque no estaba en el embarazo. Pero durante el embarazo nos pueden debutar a nosotros en el embarazo, e inclusive durante el embarazo, si su patología la pudo compensar en el postoperatorio, es decir, en las primeras 24 horas de esa paciente posterior al embarazo, esa paciente nos puede hacer nosotros una insuficiencia cardíaca o una arritmia letal, y nosotros haber desconocido por completamente que esa paciente tenía esa patología de base y ser un hallazgo en el momento, en el estudio. Entonces es bien importante es importante hacer ese eco que el doctor Carlos nos está enseñando, y si nosotros tenemos sospecha de hacer un eco, sería lo ideal, ¿no? O hacer un rastreo en esas pacientes. Excelente, muy bien. Cuando puedas, pásalo, María, para continuar. Ajá. La siguiente es la tetralogía de Fallot. Esta es una de las patologías que recomienda, de hecho, que si el defecto no está corregido, la mortalidad puede alcanzar del 15 y 30%, por lo cual las complicaciones pueden ser mayores. Sin embargo, pese a que ya sabemos, esta patología pudiera presentar estenosis pulmonar severa, un gran defecto interventricular que genere un shunt importante, hipertrofia ventricular derecha o cabalgamiento aórtico. La literatura refiere que si las pacientes con tetralogía de Fallot se corrigió o se reparó y la paciente está asintomática, no tiene ausencia de regurgitación, no tiene ausencia de obstrucción ventricular, no hay disfunción de ninguno de los ventrículos, podría cursar con un embarazo de una evolución favorable. Es decir, que posiblemente estas pacientes que en la infancia repararon el defecto pudieran llegar al hospital para ser intervenidas quirúrgicamente por cesárea.
En mis 9 años de cardiólogo he visto una sola tetralogía de Fallot complicada. Era una chica de unos 19 años, llegó en la emergencia aquí en Centro Médico con síntomas de insuficiencia cardíaca y estaba haciendo una taquicardia ventricular. Se le hizo RCP, logró salir con bastante daño neurológico. Al día siguiente la niña falleció. Interrogando a los familiares, era muy bien cuidada, no le faltaba medicamento, alimentación, nada. Se preguntaban por qué estaba descompensada la paciente, ellos solicitaron autopsia. La niña estaba embarazada, lo que terminó complicando su tetralogía de Fallot. Después vinieron muchas preguntas de quién. Resulta ser que era de un tío. Entonces lo que quiero acotar no es el detalle del tío, sino que a veces puedes tener estas cardiopatías muy bien compensadas, muy bien cuidadas de estos pacientes, y ya el embarazo puede llegar a complicarlo. Entonces, nuevamente el punto que tocaba el doctor respecto a que el embarazo también puede ser considerado como una patología por todos esos cambios que ocurren. Y si a eso le sumas la cardiopatía congénita, entonces empeoras más las cosas. Sí. Puedes seguir, Isi. Okay. ¿Y esa tenía pocas semanas de embarazo la paciente, doctor? Y hasta donde supe tenía 12 semanas. O sea que se ven Sí, cambios severos a pocas semanas del embarazo. claro. No toleran los cambios. Nada. Ajá. Otra patología que comentaba en la literatura es la poscirugía de Fontan. En estos casos hay defectos interventriculares que pueden condicionar un ventrículo único o una atresia tricuspidia. Entonces, esto permitiendo que llevar la sangre desde el ventrículo funcional único a la arteria pulmonar. Esto va a generar, por supuesto, una congestión venosa sistémica cuando se generen los cambios propios del embarazo. Puede presentarse fibrilación auricular, flúter, deterioro de la función ventricular importante y puede desencadenarse un parto pretérmino. Sin embargo, dice que si la paciente pudiera tener una buena función ventricular, no tenga hipertensión pulmonar, que tenga una saturación mayor de 85%, que es considerado como un factor de riesgo, tiene una relativa buena tolerancia al embarazo en estos casos. Next. Otra de las patologías que reporta la literatura es la enfermedad de Marfan. Recordemos pues que es una condición que es genética, autosómica dominante, que no solamente compromete el corazón, sino también el tejido conectivo a nivel de varios, o sea, la parte musculoesquelética, la piel, el tejido pulmonar, también repercute en el corazón, pero también tiene sus alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, las manifestaciones que se pueden observar en esta patología son amplias, pero dice que la literatura que puede tener un alto riesgo de disección y ruptura aórtica, por lo cual ellos especifican, sale la siguiente lámina, ellos especifican que si la paciente tiene una raíz aórtica que es menor de 4.5 centímetros, la paciente puede ir a un trabajo de parto o con una anestesia peridural colocada de manera precoz o temprana. Si el anillo aórtico es de más de 4.5 centímetros, entonces la paciente debe ser intervenida por cesárea electiva con anestesia combinada, que la recomiendan como una excelente alternativa. Sin embargo, dice que la American Heart Association para el año 2010 reporta que si la raíz aórtica es mayor de 4 centímetros, es preferible que la paciente vaya a cirugía y que haciéndosele un reemplazo aórtico antes de embarazarse. Son cirugías bastante complejas y la preparación del paciente lleva bastante tiempo. Y si le sumamos el problema actual que vive Venezuela, entonces imagínense Sí. cómo operar este tipo Sí, porque estos casos son muy complicados. Dice que son mayor de 4 centímetros, requieren valoración ecocardiográfica repetida, sucesiva.
intervención quirúrgica o se desaconseja por completo el embarazo. Es Ajá. preferible. Ok. Dice, en el periodo cercano al parto, dentro del manejo general, dice que en el periodo de la inducción del parto, pacientes con una capacidad funcional normal que puedan llevar a cabo, o sea, un parto espontáneo o que se vaya a ser inducido, debemos tener cuidado del estado cardíaco materno que presenta la paciente basal o el actual. Y por supuesto que deben tener, o sea, comunicación con el ginecobstetra sobre las condiciones cervicales que presente la paciente y de la madurez materna fetal, todo con la finalidad de que se pueda llevar el parto de forma espontánea, tranquila, sin ningún tipo de complicación. En el modo del parto, refiere que, por supuesto, la cesárea va a reducir, por supuesto, todo lo que es la alteración hemodinámica, pero eso va a ser si es una indicación exclusiva obstétrica. Si es una indicación exclusiva obstétrica, bueno, el paciente debe ser manejado bajo estas determinaciones de la cesárea. Y si cualquiera que sea estos dos casos, debe ser manejado con anestesia epidural, por lo que decía anteriormente, manejo del dolor, el estrés, la liberación de catecolamina, en etapas precoces con dosis pequeñas para evitar la hipotensión. Next. Ajá. ¿Cómo es la administración de fluidos? Dice que debe evitarse la hipervolemia, o sea, la administración exagerada de líquidos endovenosos y hacerle un balance hídrico periódico a las pacientes. El monitoreo hemodinámico debe ser no invasivo el estándar, y invasivo para los casos, como ya lo hemos comentado, en la que la paciente tiene un alto compromiso o un alto grado de severidad, en el cual se debe llevar el control estricto de todos estos parámetros vitales de forma invasiva. Y el monitoreo fetal debe ser con la medición de la frecuencia cardíaca fetal de forma continua. Ajá. Otra cosa que comenta por acá es los cuidados postparto. Dentro de los cuidados postparto recomiendan la utilización de la oxitocina endovenosa, que debe ser infundida lentamente para disminuir su efecto hipotensor y evitar el uso de metilergotamina parenteral, ya que está asociada a vasoconstricción sistémica que puede ser importante, generando por supuesto cambios en el estado hemodinámico de la paciente de forma brusca. Esta vigilancia se debe mantener por al menos unas 24 horas después del parto, o sea, por la parte de anestesia, y que debe ser en un área, como lo comentaba al inicio, de mediana a alta complejidad. Pásala, por favor. Okay. Otra cosa que comentaban era que dentro de los cuidados postpartos era útil la utilización de profilaxis antitrombótica mediante el uso de medias elásticas. Hablaba de una compresión neumática intermitente y que la paciente deambule de forma precoz. Ahora, comentaban también cerca de las patologías cardíacas adquiridas. Entonces, dentro de las patologías cardíacas adquiridas, nos mencionaba la estenosis aórtica. Comentaba, bueno, que la estenosis aórtica puede ser crónica y puede haber una obstrucción de manera paulatina en el tiempo del flujo del ventrículo izquierdo, y pueden presentarse en síntomas que pueden progresar y generar anginas, infarto al miocardio, generar síncope o incluso muerte súbita en la paciente embarazada, y que puede ser secundaria a enfermedades que son reumáticas o congénitas, como la válvula aórtica bicúspide. Entonces, comentaba la literatura que si es una enfermedad reumática asintomática y la paciente presenta un electrocardiograma normal, tiene una buena función ventricular izquierda, una fracción de eyección mayor de 40%, estas pacientes pudieran darse su embarazo. Pero sin embargo, si la paciente está sintomática, una estenosis aórtica que es severa, con unos compromisos de la fracción de eyección y el diámetro es muchísimo menor, entonces se requiere que sea reparada la alteración previa al embarazo, ya que esto va a dificultar
pues mantener el débito cardíaco, la perfusión a los demás, a la difusión uteroplacentaria, comprometiendo por supuesto no solamente a nivel del feto, sino también la perfusión sistémica de la embarazada propiamente dicha. Requiriendo que la embarazada o esté en reposo, que use beta bloqueante o algún otro tipo de apoyo farmacológico pese al compromiso que la paciente tenga. En este caso habría que manejarla con anestesia general, No, o sea, del manejo propiamente dicho, en la parte anestésica va a depender del grado de obstrucción que presente la válvula, porque si la estenosis es muy severa, lo aconsejable, según otra revista que leí anteriormente, es anestesia general. Pero si es un diámetro mayor, entonces se puede manejar con anestesia peridural porque toleran mejor los cambios. Ok, gracias. Hasta hace unos 5 años, un poco más, los reemplazos valvulares aórticos se hacían con cirugía torácica, mastoracotomía, ¿no? Ok, doctor. La clínica Mayo y en Massachusetts, el hospital de Massachusetts, hay un doctor venezolano que innovó una técnica forma parte del equipo de una técnica de implante de reemplazo valvular aórtico por vía percutánea o por vía transtorácica, sin necesidad de hacer una toracotomía. Se llama TAVI, la técnica. Transcatheter Aortic Valve Replacement, sin necesidad de hacer una gran cirugía para reemplazar la aorta. Por supuesto, disminuye más de un 50% los riesgos de complicaciones de intraoperatorio y postoperatorio. Casi que una cirugía ambulatoria, para que tengan ese conocimiento. Ya les mandaré algún material respecto a eso para que vean cómo es el procedimiento. Impresionante eso, ¿no? ¿Cómo? Impresionante, doctor, eso. Carlos, dígame. sí, aprovechando, sí, es impresionante. Aprovechando, yo tenía una pregunta que te quería hacer hace rato, y es que uno tiene la idea, en general, los residentes, pues, en efecto, que todo tratamiento intracardíaco tiene que ser a toras abiertas, y no es así. ¿Tú me podrías explicar qué se puede hacer? Por ejemplo, una reparación de un defecto interauricular o que se puede hacer en forma endovascular o alguna cosita así para conocimiento de todos nosotros, los residentes que estamos aquí. Sí, la CIA y la CIB generalmente se hacen en hemodinamia, por vía percutánea y vía tipo así cateterismo, angioplastia. No hay necesidad de llevar a cirugía a un paciente. Entonces, por vía de acceso femoral se llega hasta la parte cardíaca que se pueda, por vías con catéteres y guías que nos lleven hasta allá, y visualizando más o menos en el contexto de un cateterismo, visualizando en una pantalla donde estamos ubicados, se implanta así tipo broche de pantalón. Hay dispositivos que hacen la función del cierre del defecto, generalmente más las CIA, que son las más comunes aquí en Venezuela. Otras intervenciones como colocaciones de parcho de pericardio o de otro tipo de material sintético, eso sí requieren apertura del tórax. Pero generalmente las CIA ya se hacen por vía hemodinamia. Muy bien. Isis. Ok. Lo mismo que les comentaba anteriormente, estas pacientes no toleran bien la hipovolemia ni los cambios bruscos. Entonces debe mantenerse el balance hídrico de forma muy, muy minuciosa en la paciente. En lo que les comentaba anteriormente, que estas pacientes, dependiendo del grado de complejidad, requerían reposo, uso de beta-bloqueantes adrenérgicos y eran casos bastante complejos cuando había grado de severidad. La siguiente habla sobre la estenosis mitral. Dice que principalmente este grado de alteración es secundaria a enfermedades que son reumáticas, pudiendo generar edema pulmonar y fibrilación auricular desde el segundo trimestre de la gestación. Estas pacientes deberían de mantenerse en reposo utilizando diuréticos y con betabloqueantes adrenérgicos, y que dependiendo del área de superficie de la válvula, si esta es menor de 1.2 centímetros
de superficie, entonces la paciente iría a una intervención por comisurotomía mitral, valvuloplastia con balón o reemplazo de la válvula. O incluso pudiera requerir cirugía cardíaca abierta, la cual se puede reservar para casos de emergencia. Pásalo, María. Ajá. Otra consideración dentro de las cardiopatías adquiridas es las enfermedades cardíacas isquémicas. En este caso, pues dice que inicialmente se producen o principalmente por enfermedades ateromatosas, que la paciente pueda presentar algún espasmo coronario o producto de un tromboembolismo coronario o por disección de la arteria coronaria. Esta enfermedad cardíaca isquémica específica contribuye a una mortalidad alta y que principalmente se ve en países desarrollados. Y la probabilidad de padecer de un infarto en miocardio en la paciente embarazada es 4 veces durante el embarazo y 6 veces en los primeros días de posparto. Entonces, embarazadas con patología cardíaca es potencialmente probable de que pueda desencadenar algún evento isquémico, tanto en el periodo de parto como en el periodo posparto. Sí, y si quería hacer una acotación ahí, porque a mí ese tema en lo personal me llega, ¿no? No sé si muchos de ustedes sabrán, yo soy cardiópata, yo tengo un síndrome de Alcapa y casualmente el diagnóstico se me hizo y posterior quedé en estado. Y en efecto, todo el mundo, inclusive yo estaba muy asustada con mi embarazo y yo me veía tanto en Caracas como aquí en el cardiológico aquí en Maracay y yo tenía un control casi que cada 2 meses o cada 3 meses con estudios, electro y todo, porque en mi patología la mortalidad es elevada, pues gracias a Dios no tuvo ninguna complicación, pero en efecto sí hay que tener un chequeo muy estricto y continuo durante todo el periodo y en el postoperatorio también, pues en el posparto. Ilústrenos, doctora, ¿qué significa Alcapa? Bueno, la capa es como la inserción anómala de la arteria coronaria izquierda insertada en la pulmonar. Es decir, normalmente deben estar las dos coronarias, tanto la derecha y la izquierda, saliendo del seno coronario de la aorta. Eso es normalmente lo que ocurre. En mi caso, yo nací con una malformación donde la coronaria izquierda, en vez de salir de la raíz del botón del seno aórtico, sale es del seno de la pulmonar, lo cual me lleva a mí a recibir sangre desoxigenada, la coronaria derecha completamente, la izquierda. Mi coronaria izquierda recibe sangre desoxigenada de la pulmonar y quien me da a mí prácticamente la sangre oxigenada es la coronaria derecha. Eso es una cardiopatía congénita. Alcapa es el anagrama de en inglés de Arterial Coronary Anomaly Pulmonary Artery. Arteria coronaria izquierda anómala desde la arteria pulmonar. Sí, eso ahí de hecho me lo diagnosticaron fue en la adultez, me lo diagnosticaron cuando tenía 36 años, porque hice una historia en 2 ocasiones. El próximo modelo para la próxima práctica de ecocardiografía. ¿Está viendo? Sí. Exacto, es Laura la modelo que tenemos que ver. Yo no sabía, Laura. Sí, amiga, yo soy cardiópata. No sabía. Bueno, la siguiente lámina dice que dentro de este tipo de patologías es aconsejado el uso de opioides, derivados de nitratos, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio y bajas dosis de ácido acetilsalicílico, pero que no deben ser utilizados en pacientes lo que pasa es que la revista como que hace mucho énfasis, porque el tipo de pacientes que se ven en países desarrollados es pacientes que ya tienen dislipidemia, que son hipertensas crónicas, que son pacientes que no son jóvenes, sino que están en cuarta y quinta etapa, en cuarta década de la vida. Entonces tienen más comorbilidades asociadas, incluso refería a la literatura que incluso hasta tabaquismo, es dislipidemia que ya lo comenté. Entonces son otro contexto de pacientes los que ellos, lo que ellos describen. Dice que debe excluirse por completo el uso de IECA y de ARA2 por los efectos que producen a nivel del feto. Entonces dice que el embarazo se desaconseja si existe antecedente de infarto del miocardio previo al embarazo o si la función ventricular está disminuida o hay algún estudio coronario anatómico o funcional
que presente alguna alteración. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, la última patología que ellos comentan, que la revista chilena comenta, son las cardiomiopatías. Refiere que las cardiomiopatías desarrollan varios tipos, cada uno de ellas está relacionada al parto. Dice que hay varios subtipos de cardiomiopatías dilatadas que se pueden presentar inmediatamente después de presentarse el posparto, y que puede haber un aumento de la mortalidad reportada que puede alcanzar hasta incluso 50% de muertes. Y las que no están relacionadas al parto son la hipertrófica, que es de características hereditarias, la dilatada, que son derivadas a condiciones ya previas, y las restrictivas, que también es hereditaria, en la cual se desaconseja por completo el embarazo. Recomiendan el uso de oxígeno suplementario, diuréticos para este tipo de pacientes, bloqueadores beta-adrenérgicos, vasodilatadores e incluso digoxina. Además de que refieren pues que principalmente se ven complicaciones como insuficiencia cardíaca, arritmias graves y complicaciones tromboembólicas, en donde la mortalidad materna se eleva de forma drástica. Entonces, en las cardiomiopatías se desaconseja el embarazo en este tipo de pacientes. Pasa a la siguiente lámina. Si estas miocardiopatías generalmente, juro, 100% van a requerir diuréticos. Y los efectos diuréticos, sobre todo los diuréticos de ASA, son bastante teratogénicos. Entonces, ¿cómo manejas tú una cardiopatía sin diurético? Es difícil. Está desaconsejado el embarazo por completo. Claro, porque seguro le vas a tener un diurético. Y el embrión o el feto al final no va a ser viable. Sí. Incluso dice que pacientes pueden llegar incluso hasta estados críticos en los que tengan que ser intervenidas quirúrgicamente, hablaba de un balón de contrapulsación aórtica, incluso la oxigenación mediante membranas extracorpóreas, o sea, pacientes que son graves. No es fácil. Pueden tener una condición grave. Eso que les presento allí fue una formación que revisé de una revista en donde hablaba, comentaba sobre las patologías cardiovasculares en las mujeres embarazadas, pero como tenía una información diferente, se las quise presentar también por si acaso se encontraba en algún momento esta literatura. Decía que la incidencia de alteraciones o malformaciones cardíacas era en un 0.4% y que la mortalidad repercutía entre 0.4 y 0.6%. Por supuesto, es de Estados Unidos, esta revista que yo revisé. Dice que las cardiopatías adquiridas son las que tienen más alto índice de mortalidad, y que las valvulopatías con clases funcionales, como ya lo revisamos en la revista anterior, 3 y 4 y fibrilación auricular, eran las que representaban un mayor índice de mortalidad en las pacientes embarazadas. Siendo más frecuentes, ellos comentan que las más frecuentes son las cardiopatías reumáticas dentro de las adquiridas. La siguiente lámina era porque yo conseguí en esta revista que habían unos predictores de pobres resultados materno-fetales, es decir, con mal pronóstico, un embarazo de mal pronóstico. Es decir, si una paciente presentaba eventos cardíacos previos como insuficiencia cardíaca, ataque, o sea, eventos isquémicos transitorios, arritmias, bradicardias, taquicardias, que generen alguna sintomatología, una clasificación funcional de la New York Heart Association mayor de 2 o alguna obstrucción valvular que sea con un diámetro menor de 1.5 a 2 en el área de superficie, o alguna difusión cardíaca, era pronóstico de mal vehiculización del embarazo o un deterioro posterior. Pasa la María. Y conseguí en esta revista una clasificación de los riesgos. Si las pacientes tienen estas enfermedades, son consideradas de alto riesgo. Enfermedades cardíacas reumáticas, estenosis aórtica o mitral, insuficiencia cardíaca,
congestiva, enfermedades congénitas, los síndromes que ya estudiamos anteriormente, Eisenmenger, tetralogía de Fallot, síndrome de Marfan, coartación de la aórtica o las miocardiopatías eran pacientes consideradas de alto riesgo. Y la otra era pacientes que tuvieran bajo riesgo, eran insuficiencias mitrales, aórticas, comunicaciones interauriculares, interventriculares, persistencia del ductus arterioso o prolapso o hipertrofia de alguna estructura, eran consideradas de bajo riesgo. Y otra cosita que decía acá era que lo que le comentaba anteriormente, la evaluación clínica y el examen físico era súper importante y vital en estas pacientes. Lo que le comentaba anteriormente, que el estudio diagnóstico, gol estándar, por eso le coloqué ahí una estrellita, era la ecocardiografía, ya que nos medía la magnitud, la dirección de los circuitos, la función ventricular y la presión arterial pulmonar. El cateterismo cardíaco era desaconsejado, pero recomendaban también el electrocardiograma, la radiografía de tórax, hacer gasometría arterial, y las pruebas de esfuerzos no eran del todo, o sea, recomendadas. Ajá, pásale. Las consideraciones generales que hablaban aquí eran relativamente similares a las que ya nosotros hemos venido manejando, todo con la finalidad de poder mantener un equilibrio hemodinámico en la paciente y que los fármacos se debía continuar la administración en caso de que la paciente tuviera alguna indicación farmacológica ya previa. Y en caso de que la paciente tuviera ya mayor, pásala por favor. Decía que la paciente, una vez que tuviera 36 semanas de embarazo, debía ser hospitalizada para manejarla, como le comentaba el doctor Miguel, con heparina no fraccionada para poder lograr en caso de que tuviera anticoagulada previamente, hacer el cambio, o si ya se venía manejando, nosotros tener el control de los tiempos de coagulación. Y que en caso de que el trabajo de parto pudiera ser de forma de una emergencia, poder nosotros revertir con sulfato de protamina el efecto de la heparina, ya que por todo lo que es la parte de farmacocinética y farmacodinámica del fármaco, entonces nosotros lo podíamos manejar. Otra cosa que comentaba la revista, pásalo María por favor, era sobre el manejo de la profilaxis para endocarditis. Ellos recomiendan 2 miligramos de ampicilina y recomendaban gentamicina a 15 miligramos por kilogramo, pues puede ser intramuscular o intravenoso. Y que los accesos vasculares deberían de ser de gran calibre. Se portaban aquí. Y fíjense que la revista chilena nos habla que si son pacientes con un compromiso mayor, debemos manejarla de forma invasiva. La profilaxis para endocarditis, creo que pusiste una tabla del año 2009. Para el año 2015 salió una actualización donde se excluye algunas valvulopatías como el prolapso de la válvula mitral, que inicialmente se daba profilaxis. Inclusive para cualquier tipo de procedimiento se daba profilaxis para endocarditis en prolapso de válvula mitral. Sin embargo, para estas últimas y el 2015 se establece la profilaxis solamente en 2 grandes escenarios. 1, antecedente de endocarditis previa, y 2, cuando exista un dispositivo intracardíaco distinto a lo normal. ¿Qué quiere decir? Una válvula mecánica, en algunos casos una válvula biológica, y en casos de dispositivos de estimulación ventricular como algunos marcapasos. ¿Okay? Pero como tú colocas ahí, está perfecto. No hay necesidad de profilaxis antibiótica en la operación cesárea. El hecho de la indicación de profilaxis en cesárea es una indicación C con 3C. Ni siquiera 3C. Ok. Lo otro que observo. ¿Aló? ¿Sigo? Sí, así. Ok. Otra cosa que que vi en esta revista era que decía, bueno, si la paciente tiene clase funcional 1 y 2, o con una cardiopatía que es leve, o que es leve pero no está operada, entonces podemos atenderla sin mirar a una parturienta normal.
excepto por la profilaxis endocarditis, que bueno, ya sabemos que es bajo determinadas condiciones, pero eso era lo que decía la revista. Pero si la paciente tiene una clase funcional 3 o 4, con una cardiopatía congénita, que tenga alteraciones funcionales, sea o no haya sido operada, entonces la paciente debe ir programada para un trabajo de parto ya previamente establecido o para una cirugía de cesárea electiva con las técnicas anestésicas que ya les voy a comentar. La siguiente lámina, fíjense que tienen las pacientes, según la cardiopatía que presentan, del lado izquierdo lo observan, y del lado derecho presenta la técnica anestésica que se le puede dar de elección a estas pacientes. Entonces habla, si la estenosis mitral con un orificio valvular mayor de 1.5, para cesárea o para parto, se le puede dar un bloqueo peridural con anestésicos locales a bajas dosis, más opioides intratecales. Si la paciente tiene una estenosis mitral, pero con un orificio valvular que es menor a 1 centímetro, bien sea para cesárea o para parto, tenga o no hipertensión pulmonar, aquí te estoy respondiendo, María, va para anestesia general endovenosa o endovenosa. Si hay una estenosis aórtica y la paciente va para cesárea, va con anestesia general. Si la estenosis aórtica, la paciente va para parto, entonces vamos a realizar un bloqueo peridural, pudiendo utilizar narcóticos que pueden ser solos o combinados con otros anestésicos locales, pero a baja concentración. Y abajo comentan que si es un paciente con una de estas enfermedades de síndromes y esto con cortocircuito de derechas e izquierdas, que el síndrome de Eisenmenger, tetralogía de Fallot, síndrome de Marfan o coartación aórtica, todas ellas van con anestesia general, las primeras dos, como Marfan y coartación aórtica, pudieran ser con anestesia general o bloqueo peridural. Habla de otros padecimientos, como son cardiomiopatías, hipertensiones pulmonar primarias, donde recomiendan bloqueo peridural para la primera y anestesia general o bloqueo peridural para la segunda. Si son una clase funcional 3 o 4, recomiendan anestesia general o TIVA. Y si la paciente ha tenido antecedentes de infarto del miocardio, refieren bloqueo peridural o una anestesia general sumado a vasodilatador. Podemos ver aquí también que, disculpa, que en ninguno nos recomienda el bloqueo neuraxial de tipo espinal. Esta es la peridural dosis baja. Sí. Y con este cuadro, me parece importante, tómenle captura, ténganlo allí, porque a veces nos llegan pacientes con cardiopatías, con alteraciones, y entonces nosotros evaluamos cuál es la técnica anestésica que es ideal para la paciente, la que le va a permitir a ella tener un mejor equilibrio hemodinámico, y siempre evaluamos cada caso de manera individual. Entonces yo me quedo con este cuadro y de hecho ya yo lo venía manejando ya y con ese me quedo, incluso de las recomendaciones que ya hemos obtenido de tanto del doctor Miguel como del doctor Rangel. Y creo que esta es la última lámina que presento. Yo cuando estaba leyendo hice aquí unas anotaciones para que ustedes me orienten. Leí que la anestesia peridural lumbar reduce la elevación de la actividad simpática relacionada con el dolor. Y los tipos anestésicos locales y opioides o anestésicos epidurales, opioides de forma continua son los más recomendados. Además que los anestesias regionales producen hipotensión. Eso es lo que leí de su ámbito. Aprender un poquito Sí, más. lo que pasa es que, sí, lo que sucede es que cuando usted hace un bloqueo espinal, usted hace como especie de una sección de todo lo que es la parte simpática desde ese nivel hacia abajo. Y al haber un bloqueo simpático, evidentemente las resistencias vasculares disminuyen de forma brusca, dependiendo de la concentración del anestésico que use. Entonces, hay una descompensación, una disminución del retorno venoso de forma drástica cuando es una espinal. En cambio, que con la peridural es fármaco, aun cuando es un volumen mayor, es en un espacio diferente y se puede administrar de forma
vamos a decirle intermitente, pero es por fracciones de dosis menores en un tiempo mayor, y el bloqueo se va instaurando por difusión más lento, y por supuesto la presentación de los cambios van a ser un poco más, menos bruscos. Y por eso es lo que nosotros hablamos, que la anestesia peridural previene esos cambios hemodinámicos que pueden ser bastante considerables o fatales, o incluso para la paciente cardíaca o cardiópata que no los tolera. Por eso es la mejor técnica. Así es, doctor. Y además de que con un bloqueo peridural, en el espacio peridural, se puede colocar un catéter, ¿ok? Un catéter que vamos a dejar allí y que posteriormente, cuando pase el efecto de la dosis anestésica que dimos para la cesárea, podemos administrar una analgesia prolongada, pues de forma intermitente, siendo en bombas o nosotros lo aplicamos por bolos. Entonces es una opción genial por eso, pues, porque si damos un bloqueo espinal, en el espacio espinal, antes se podía colocar un catéter, pero ya las actualizaciones nos dicen que está contraindicado. Entonces, después pasa el efecto de la dosis anestésica después de la cesárea, y entonces, bueno, el dolor es impresionante. Entonces habría que administrarle fármacos endovenosos, o actualmente también se puede aplicar otros tipos de bloqueos, pero pues esos no son tan fáciles. Pues entonces pienso que el bloqueo peridural con la colocación del catéter, y más sobre todo en estas pacientes cardiópatas, después vamos a tener un manejo del dolor súper bueno. Ok. Y que podemos abordar a la paciente incluso cuando está iniciando el trabajo de parto, y dejar el catéter allí. Y posterior, cuando veamos que hay una evolución del parto en una etapa determinada, nosotros podemos utilizar concentraciones diferentes de varios fármacos de anestésicos locales con dosis bajas, y ir interviniendo de manera paulatina para ir tratando el dolor, y de esta forma prevenir los cambios hemodinámicos que genera la descarga de catecolaminas y todo lo que sucede en el parto. Sí, doctor, como estaban diciendo mis compañeras, la técnica peridural tiene muchas ventajas con respecto a la espinal. En primero, porque el deber ser que esa paciente sea programada a su cesárea, y ponerles el catéter antes de que ella inicie, o sea, cuando ella se programe su cirugía, se coloca el catéter, primero para dar analgesia periparto, porque a veces estas pacientes, en dependencia de la patología, si es una patología leve, si desde el punto de vista de obstetricia decide un parto vaginal, nosotros podamos darle analgesia del parto a esa paciente, disminuir los requerimientos de catecolaminas, y ella puede manejar mejor su parto, inclusive dar un parto normal. Si desde el punto de vista obstétrico se indica es una cesárea, con ese mismo catéter nosotros modificamos las dosis, hacemos las concentraciones más elevadas para dar anestesia, y podemos dar la cesárea con ese mismo catéter a través de la misma técnica peridural, y mantener la analgesia, volverle a dar nuevamente analgesia a la paciente posterior a la cesárea, para precisamente disminuir el dolor y disminuir todos los riesgos que trae el dolor y la ansiedad producida por este mismo a la paciente materna. Y por eso es que la técnica peridural es mucho mejor que la espinal. Sí, porque cualquiera que sea la decisión obstétrica de la vía de parto, sirve la anestesia peridural con catéter. Ok, gracias por la clase. Muy bien, mira, yo quisiera hacer 2 o 3 acotaciones al respecto. Uno, bueno, felicitar a Isi porque a pesar de todos los inconvenientes que tuvo, en combinación con María, pudo dar su seminario. Este es el seminario número ¿qué? Número 9. No, ya le digo. ¿Ya? Creo que es el número 10. 10. Ya Ajá, nos faltaría, falta el 11 y el 12. ¿Cuál es el próximo tema? El 11 es cardiopatía congénita cianógena y anestesia. ¿Y el último? Y el siguiente es anestesia y marcapaso y desfibrilador. Está bien. Bueno, felicitaciones, ¿verdad? A todos y a todos los que participaron. Gracias. Laura, ya nos enteramos ya que ya sospechábamos que Laura normal no era.
Ay, Dios. Sí, doctor, me acabo de confirmar, me confirmó, pues. Tenía una cuestión anormal ahí, eso ya sabemos lo que es en el corazón. Y bueno, no tenerle miedo a darle tampoco anestesia general a una cesárea para una paciente que sea cardiópata. Eso está descrito, hacerlo en forma segura para que el recién nacido no salga en malas condiciones debido a los efectos residuales de las drogas anestésicas, ¿no? Evidentemente que la embarazada que va a anestesia general tiene un riesgo de recuerdo intraoperatorio, porque nosotros disminuimos las dosis de drogas anestésicas, sobre todo las que producen hipnosis, y la embarazada que es cardiópata además, el riesgo es mayor. Entonces, siempre teniendo esa precaución, bueno, hacer eso con mucho cuidado y mucha precaución. Reiterarle las gracias al doctor Carlos Rangel, que siempre nos da alguna información importante al respecto. Y nos veremos la próxima semana. Claro que sí. Oye, a quien